Iniciativa Pol Asturianu, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturianu. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturianu. Iniciativa Pol Asturianu lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contactu@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos en la página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! ¿Y la Yume? ¿Qué? ¿Por qué te aprendía? Xera presenta Yume. Teatro Campoamor, 16 de xuno, 20 horas. Entraes a la venta. Seguimos charlando con convidados en el nuestro programa y güey, acompáñanos aquí Carlos Alba Cellero, periodista, actor, cuentacuentos y monologuista. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Allí formóse como actor y en Asturias fízose popular como anovador del monologuismo con varios personajes, entre ellos Cellero, que da el alcuño artístico. Los sus monólogos tienen contenido social y político. También escribió el libro del Chigre, que asoleyó otra vez va unos años. Carlos Alba, muy bones y muchas gracias por estar aquí con nos. Gracias a vosotros también por hacer este programa. Fais un garrapiello de actividades na to vida. Falando de la to trayectoria como actor, ¿onde entamató, Carlos? Yo también hacer teatro relativamente tarde, digamos, con 20 años ya, cuando estaba en la universidad. Empecé en un colegio mayor donde estaba, por cierto, con una beca por ser fiu de obrero de Ensidesa, ¿no? En el llamado El Negro, que mucha gente de Asturias lo conocía. Y allí empecé a hacer teatro y allí fue donde me enganchó. Y Carlos, ¿qué lleva para ti el monólogo asturiano y aún bien la historia del monólogo asturiano? La historia del monólogo asturiano, en verdad, falta de alguna tesis, de algún estudio serio. Lleva una parte de la cultura asturiana que están sin estudiar todavía, ¿no? Como la gaita, como el teatro costumista más en general. Pero yo pienso, la mi hipótesis, que yo pienso que lle el origen del monólogo, que un poco bien de la xuglaría, de cuando viven los xuglares de pueblo en pueblo, contando historias, y que hay una forma que tuvo el pueblo asturiano de asimilar la xuglaría. Como igual en Asturias, por el aislamiento, hubo unos siglos donde venían poca xente foriata a hacer teatro, pues como que la xente del pueblo empezó como a imitar un poco lo que hacían los xuglares, porque la forma de interpretar parece mucho cómo uses la voz, cómo uses el cuerpo y tal. ¿Y cuándo barruntes los dos o esos personajes tan característicos tuyos como son Cellero y el Pola, por ejemplo? Bueno, pues yo pienso en ellos, la verdad es que siempre tengo la caña puesta, ¿no? Para buscar repertorio para esos personajes, y después de algunos nacen un poco por la mi actividad, pues porque un día hice un personaje para otra cosa y aproveché ese personaje para crear un contenido y que ese personaje fuera haciendo monólogos, o en un mercado hice tal personaje y lo aprovecho para hacer luego textos. En realidad yo defínome como un poco gochu, porque intento aprovecharlo todo, ¿no? Intento aprovechar todo para hacer monólogos y para aprovecharlo para los personajes, ¿no? ¿Y por qué ese alcuño de Cellero? Y el mote familiar, ¿no? Y el nomatu de la mi familia, Cellero, porque Cellero parece ser que un cellero y una parte llano, entonces la casa familiar de los mis abuelos y la mi familia está una parte muy llana y por eso somos los celleros.
Y anguaño, Carlos, púsose de moda el monólogo por mor de la televisión, ese stand-up comedy. ¿Qué diferencias hay entre este monólogo más estadounidense y el propio de Asturias? Pues el monólogo stand-up comedy puede definirse las diferencias respecto al asturiano como que básicamente que nun lle teatral, ¿no? Que en el monólogo asturiano hai un personaxe, xúgase máis co la lingua, porque podes facelo en verso, podes facelo en prosa, podes echar un cantarín, y hai máis contenido, en el sentido de que cuéntense historias, y el stand-up comedy lle un xénero como moi mediatizado pola televisión, y con un humor que en el fondo lle mucho más simplayu, y un humor que onde non se cuenten historias, sino que son como chistes, cosas ingeniosas, que lle da algo que también lo tiene el monólogo asturiano. Lo que pasa que el monólogo asturiano va más para allá, entonces artísticamente está mucho más evolucionado que el stand-up comedy. Y tú, personalmente, anoves nesta estalla lo que lle el monólogo un asturiano, echándolle una nueva huellada más moderna. ¿Por qué hiciste esto y rompes con los tópicos al rodio del monólogo en asturiano? Yo, la verdad, es que empecé a anovar el xénero. Y es curioso porque partiendo de textos clásicos, pero textos antiguos que non se faen agora, como textos de Marcos del Torniello, de Flórez y González, de primeros, de entamos del siglo XX y de algún del XIX, yo empecé a hacer esos textos, y después en las mismas actuaciones el personaje fue improvisando entre monólogo y monólogo diciendo cosas. Y puede decirse que cuando yo empecé a novar el monólogo fue gracias al público también. Yo veía que el público respondía de ellas improvisaciones, entonces fue surdiendo con el personaje de Cellero esa especie de arquetipo que lle el viejo que se pone a opinar de todo, ¿no? Entonces lle un arquetipo, pero lle un tópico, pero cuando lle es consciente de los tópicos, pues da ellos la vuelta a los tópicos también. Entonces de mano fue eso, ¿no? ¿Y qué te presta a amosar, Carlos, a la sociedad nuestros trabajos? Pues pensando en los mis monólogos, yo doy cuenta de que lo que intento amosar es cosas que existen pero que no se suelen ver, ¿no? Ya, además, ya partiendo de la propia lingua, ¿no? El hecho de hacerlo en asturiano es una lingua que existe, que se usa, pero que no se suele ver en los medios. Pues después igual, un montón de actitudes, de cosas, de actitudes y temas que no suelen estar en los medios, que yo uso en los meus monólogos, y espellando un poco el carácter asturiano, cosas con lo que cualquier paisano se siente identificado, y usando un humor popular, ¿no? Un humor que no tiene problema en decir de ellas palabras, que no tiene problema en hacerte ellos gestos, de ellas maneras de actuar, y un poco amosar cómo es la vida del pueblo, y un poco reírnos de nos mesmos como pueblo, y también un poco atacar a las ideas establecidas, a las ideas del poder, a través de las historias que fago. Y Carlos, ¿qué tiempo puede llevarte preparar un monólogo? ¿Y fai falta de alguna característica especial para ser monologuista? Bueno, pienso que la principal característica es traballar, porque de mano sí hay gente que ves que tiene lo que se dice la vis cómica, ¿no? O cara gracioso, pero después en cuantes que lleves unas cuantas actuaciones, eso hay que traballarlo, ¿no? Y el trabajo que me lleven los monólogos depende, porque hay de ellos monólogos que salen muy espontáneos, o por ejemplo pillente varias actuaciones seguidas, en la primera dices una improvisación, ves que va bien por ahí, después inventes una pequeña historia, y después hay otros monólogos que lleven tiempo, que igual por ejemplo con el de Alonso Manía pues tuve como un año dando y vueltas, aprovechando de ellas actuaciones para soltar algunos gas, para ver cómo funcionaban. Otro como La Ley del Cuchu, que va un poco, trata de más temas, pero el básico y el tema de la gente de los asesinatos del franquismo y de la búsqueda de huesos de los muertos que están peles cunetes. Mezclo eso, que hay un tema muy serio, con otros temas, ¿no? Ese llevóme menos, llevóme 3 meses o 4, entonces depende del ritmo de cada monólogo y del tiempo que tenga yo, etcétera. Y también faes talleres per Asturias para atropar nuevas promesas. Hai cantera na nosa comunidade para este monólogo asturiano, estoy falando? Sí, hay mucha cantera, la verdad, ya hay mucho talento por ahí que no termina de salir.
Y sí, lo que faría falta es formar un grupo de monologuistas, que eso de alguna vez surgió de algún grupo de monologuistas de los talleres que doy yo, pero no termina de la cosa de despoxigar, de medrar, como que, pero bueno, eso es general na sociedad, ¿no? Hay falta cosas que vayan a llevar más de un año o dos, como que es difícil que sigan para adelante. Pero sí hay mucho talento y hay alumnos que debutaron y gente que lo usa para representaciones teatrales, lo que aprende los monólogos, ¿no? Y estás presentando per tu Asturias el to traballo Llázaro de Tormes, una adaptación de esta percélebre obra de la literatura castellana. ¿Cuál, Carlos, fue la razón de igual en asturiano y cómo están siendo y cómo fueron las representaciones? La razón para pasar al asturiano fue que yo veía que pegaba mucho, ¿no? Que pegaba mucho al trabajo, o sea, al Llázaro de Tormes, pues facelo en asturiano. Yo ya era un texto que siempre me prestó para hacerlo como monólogo y la verdad vienesete la idea y dices, bueno, pues es verdad, ¿por qué no facelo en asturiano, ¿no? Y después ves las representaciones que sí, que una cosa que dice la gente y que parece que el Lazarillo de Tormes escribióse en asturiano, ¿no? Entonces eso ye muy prestoso, ¿no? Porque ye una obra compleja y sin embargo conseguimos porque revisóme el texto Emilio Rodríguez Cueto y yo pienso que hizo un labor muy bueno, el que sonare como si lo estuviera diciendo lo que ye Llázaro, porque Llázaro ye un paisano de pueblo, un proveome que tuvo que toda la vida luchar y la verdad ye que fala bien, pero porque la gente de pueblo no tiene por qué falar de una manera muy simplaya, sino que fala expresándose bien, pero a la vez sencillo, ¿no? Y yo eso valoro mucho, sí. Y Carlos, como non podía ser de otra miente, la lingua asturiana tiene un lugar cimero en nuestros trabajos. ¿Qué lle para ti el asturiano? Bueno, para mí el asturiano y esa lingua que te presta mucho oír desde guaje, donde sentiste todas las historias graciosas que recuerdes de guaje tan en asturiano, y después artísticamente puede decirse que el asturiano diome un ser, ¿no? El ser monologuista. Si no existiera el asturiano, no sé qué hubiera sido de la mi vida. A lo mejor no hubiera sido, no estaría viviendo el teatro, o sí, no se sabe, pero lo que lleve en la actualidad, el asturiano para mí lleva una referencia desde el punto de vista artístico, y después una lengua a la que quieres porque te presta muchísimo sentila, ¿no? Y sabemos o sabes y saben todos los que nos están sintiendo que está haciéndose un alderique en nuestra sociedad, un guaño al rollo del futuro del asturiano. ¿Qué opinas tú sobre este asunto? Yo pienso que el asturiano, si seguimos con la evolución que tenemos desde los 20 años últimos, pienso que el asturiano está en proceso de desaparición, ¿no? Digo proceso porque, claro, al dir amestándose con el castellano, pues puede estar en un momento puede llegar un momento en el que las últimas palabras asturianas que sintamos estén mezcladas con el castellano, ¿no? Entonces eso, si el asturiano no se cuida, si no sale en los medios, si no se estudia como asignatura obligada, si no hay educación en asturiano, etcétera, ¿no? Y si la sociedad no toma conciencia, pues el futuro ye la desaparición. Lo que fastidia ye que no se diga eso directamente, ¿no? Pues quienes tienen el poder de poder hacer oficial el asturiano non, que se reconozca, entonces que quien está en contra de hacer el asturiano oficial, que diga, yo sé que va a desaparecer y asúmolo, ¿no? Pero eso no se dice, ¿no? Ándase con medias tintes, como si no hubiera de verdad un problema de desaparición, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay que falar claro, ¿no? Entonces ahí me presta en el libro Lingua y Xuicio de Ramón de Andrés, que me prestó mucho, él dice claramente, el problema o sea, desde un punto de vista lingüístico, filológico, no hay debate posible, y una lengua, el problema queremos o no queremos. Entonces, quien quiera que desaparezca, yo creo que estaría bien que lo dijera, ¿no? Que lo dijera. Y retornando al monólogo asturiano, ¿qué receptividad tiene per todo el país este tipo de género? Pues muy buena, porque la gente gusta y mucho sentir. Hay una tradición que podemos comparar a lo que puede ser, por ejemplo, el teatro clásico en Castilla, cuando ven a de ellos personajes al gracioso de la obra, por ejemplo. Pues aquí igual, aquí ya como empieces el monólogo asturiano
y ya estás en predisposición de que va a ser gracioso, ¿no? Entonces eso a la xente gusta, ¿no? Y el oficio de actor en Asturias non tiene muchas salíes por mor dun sector público que non sofita bondo estas manifestaciones culturales propias. ¿Por qué tal antes que Yasina, que non hai ese sofito a lo que son les propias manifestaciones culturales? Pues yo pienso que es complejo, ¿no? El de explicarlo. Igual hubo mucha energía en esta comunidad autónoma por el tema de la reconversión, entonces no se miró mucho para la industria cultural porque había muchos esfuerzos centrados en el tema de la industria, y después dentro del propio mundo teatral nunca tuvo unido y hasta ahora no fue un colectivo que diera un puñetazo arriba de la mesa, o sea, que pudiera luchar, porque cada uno, parece que en el mundo teatral cada uno viene de un sitio y que no hubo esa unidad, ¿no? Y también otro asunto que me prestaba a falar con Carlos Tellero, que está con nos aquí, Carlos Tellero, monologuista asturiano, que está con nos aquí en la Iniciativa Pola Asturiana Sondes, güey. La falta de un desenvolvimiento de un ente público que faiga los propios materiales con la nuestra lingua, como puede ser películas dobladas al asturiano, todo ese tipo de cuestiones que tenemos en comunidades pegadas con la nuestra, como la gallega. ¿Piensas que falla ainda más difícil que es posible lo propiamente asturiano? Sí, porque además la función de una televisión asturiana debía ser el promocionar, el dar visibilidad a todo lo asturiano, ¿no? Incluida la lengua. Entonces yo pienso que eso es una torga importante, ¿no? Que si en la TPA y en la radio se sintiera mucho más el asturiano, pues la gente identificaríase más, ayudaríamos a todos. También es verdad que hay veces que se usa un asturiano que la gente no se identifica con ello, ¿no? Y claro, no es verdad lo que se dice a veces de que está inventado, pero sí es verdad que hay veces que sientes que la persona que está falando en asturiano no conoce las estructuras del asturiano, ¿no? Porque para mí es mucho más importante la gramática, la sintaxis, la fonética, que cambiar una palabra por otra, ¿no? Entonces eso es verdad que había que lo cuidar. Y claro, eso es difícil porque gente que ya tenga el oído fecho va a ver menos al ir desapareciendo, ¿no? Y como decíamos en el entamu, y es periodista y escribiste un libro hace unos años. ¿Tienes pensado retomar este asunto en el futuro? Para mí lo del libro es consecuencia del actuar, ¿no? Porque en el libro están recopilados de ellos monólogos. Entonces, sí que tengo monólogos con otro personaje, con el Pola o con el Sindo, que es el personaje que estoy sacando últimamente. Entonces ahí sí que habría material para otro libro. Pero bueno, no es un labor porque me preocupe mucho. Entonces poco a poco saldrá, pero como no me considero un escritor, sino que los textos son para representar, pues ya es algo que voy haciendo con tranquilidad. Y anguaño, Carlos, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estoy centrado en promocionar un poco el Llázaro de Tormes y en representarlo. Y bueno, estoy con 10 cosas en la cabeza, pero bueno, como tal estreno del Llázaro está cerca y lo de estrenar de algo y mucha energía. De momento estoy con cosas en la cabeza, pero en sin tampoco concretar nada, ¿no? Porque de momento, por suerte, voy teniendo trabajo y bueno, con ir trabajando, pues puedo echar el tiempo en trabajar, ¿no? En tener funciones y preparar funciones, etcétera. Y en estos tiempos tan yaceriantes, ¿qué nos diría Cellero? ¿Qué nos contaría Cellero? Que a ver si aparece por ahí Cellero. ¿Qué nos diría Cellero? No sé, mozo, yo ando... que estoy ablucao. Estoy ablucao porque yo pienso que esto es que estamos viviendo de verdad, ¿eh? Esto es como una posguerra, pero en sin guerra. Entonces a mí esto yo no lo entiendo, porque oye, dices... Hubo guerra, pues estamos así, pero es que esta vegada no hizo falta ni guerra. Bueno, si hay gente que está dando guerra, eso es verdad, que la gente va a puquiñinos porque estoy yaceriante, y es verdad, tienes tu razón, mozo, ¿eh? ¿Cómo te llames? Samuel, ¿qué tal? Pues sí, nosotros mucha fame pasemos, Samuel.
Acuérdome yo cuando se hizo el meu pa con un hueso xamón. Entonces, y un cordel, metimos el hueso xamón col cordel na pota, a ferbollar, para dar sabor. Quitábemoslo a la hora y para el día siguiente, hasta que duró el hueso un año dando sabor, quedó desintegrado, y después chavemos el cordel, que de algo faría. Sí, oye, muchos alquilaban el hueso xamón, Sí, muchas grandes fortunas de posguerra hicieron asina, alquilando hueso xamón, ¿viste? Pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Si quieres, dígote un mini monologuín de Antón el Coque. Acuérdese de Antón el Coque. Pues sí, a ver, dinos ahí un poquitín, a ver qué nos cuentes. Mira, esto que tiene siglos, y mira que actual dice aquello de... Tenía un burrico Antón en la cuadra y a buen pienso, muy guapo y inteligente, llamábalo Rigoletto. Un día sacólo Antón y cuando estaba montado sintió al burro que decía: «Yo quiero ser diputado». Riñó Antón a Rigoletto: «¿Cómo dices cosas tales? ¿No sabes que en el gobierno no admiten animales?» Y entre rebuznos y coces dijo Rigoletto a Antón: «Pues hay muchos diputados que son más burros que yo». Y bueno, con esto marcho, Ahí doy la despedida a la que dio el gato a la gata, que al baixales escareles y metió la quinta pata. Pues más nada, muchísimas gracias tanto a Cellero como a Carlos Alba, que ofrecernos este perguapo monólogo, esta perguapa charra con nos. Date, Carlos, más fonderes, gracias por tu tiempo y disponibilidad para nuestro programa, y estamos en contacto y deseamos lo mejor para toda tu representación. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. ¿Y la Yume? ¿Qué? ¿Por qué te aprendía? Xera presenta Yume. Teatro Campoamor, 16 de xunio, 20 horas. Entraes a la venta. Seguimos Iniciativa pola Asturiano en Sondes, y el tiempo para aprender la nuestra lingua, y que mellor que facelo como llevez en el nuestro programa con la nuestra maestra particular. Vamos a aprender ahora un poquillín de asturiano con la nuestra maestra Ana María Suárez. Muy buenas, Ana María. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué vamos a aprender en el programa de hoy? Hoy vamos a ver un poco las frases fechas. Las frases fechas son expresiones con un significado particular. Estar sin una perrina significa no tener dinero. Estar como una maniega, estar yoku. Correla, divertirse. Comer a Dios por una pata, no se fartucar. De papu, gratis. Dar fuera bolos, no saber lo que pasa. Dar la parpayuela, falar. Vamos a ver también hoy algo de ortografía, del verbo tan. Los sombrinos tan na casa. Nesta oración, tan lleva tilde porque lleva el verbo tar. Puedo cambiarlo por taden, tarán, tuvieron, y es tan alto como el urriello. Nesta oración, tan no lleva tilde porque no lleva un verbo. No puedo cambiarlo por taden, tarán, tuvieron. Nun tan, no vieu. Tan, en xixón. Y era tan lista como ella y tan gallolera. También me gustaba falaros de la apostrofación de me, te y se. Hay una regla mnemotécnica para recordar las palabras que apostrofen en asturiano. En la del pa' que metese. Los pronombres me, te y se cambien la e por un apóstrofo cuando la palabra que va detrás de ellos empieza con vocal a, e, i, o, u, o con h más vocal. Diz que no me atopó en parque. Nun glayes, que ya te oí. La neña no usa el cordó de los deberes. Por último, vamos a hablar del alfabeto asturiano. Hay 3 dietes
tres lletres, que non existen. La J, la K y la W. En el caso de la J, vamos a sustituirla por la letra X. En vez de jueves, decimos xueves, en vez de jamón, decimos xamón, y en vez de jardín, decimos xardín. Pues prestonos asgaya, aparte esas expresiones que nos dabes alentamo de la tu intervención, Ana, son expresiones muy asturianas que puedes sentirse per todo Asturias, esas expresiones de tas como una maniega, que son expresiones que son muy de nuestro, ¿no? Sí, de hecho cuando lo trabajes con los niños enseguida saben su significado, asociar o hacer los ejercicios porque ellos suena muy familiar, claro. Pues más nada, Ana, muchísimas gracias como siempre por esta sección que sabemos que la siente tas oyerte a ella y presta ahí por la vida sentir pues estos pequeños cosuques para deprender la nuestra lengua que como decimos siempre es pues no está desgraciadamente la posibilidad la siente de facelo. Ana María Suárez, hasta otro día, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Buenas tardes. Hola a todos, soy Ramón Blanco y préstame mucho el programa de Iniciativa por Asturiano Nesondes. Escuchailo. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nuestra lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!